compartiendo este mensaje que lleva por título Mi antorcha. Mi antorcha. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el segundo libro de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21, que dice de la siguiente manera. También tenemos la segura palabra profética, a la cual hace bien en estar atentos, como a una lámpara que ilumina un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el sol resplandezca en sus corazones. Sabiendo esto, antes que nada, que ninguna profecía tiene la interpretación en su propio texto, porque la profecía jamás fue traída por voluntad humana, sino que los santos varones de Dios hablaron impulsados por el Espíritu Santo. Entonces dice la palabra del Señor que nosotros tenemos la palabra más segura de la tierra escrita. Todas esas promesas que tú has recibido, que están ahí escritas en la palabra de Dios, que tú tal vez dices hoy, es que yo no he visto cumplimiento de ninguna de ellas, o todavía me falta por ver que se cumplan otras. Déjame decirte que lo más seguro que tú tienes en esta tierra es las promesas que están escritas en la palabra de Dios. Porque todo lo que está escrito se cumple, se está cumpliendo a la perfección. Y estamos, me decía el Espíritu Santo hoy, antes del mensaje, que estamos en los últimos tiempos de su gracia. Así que hay que prestar atención a la palabra que el Señor nos va a compartir hoy. Porque el tiempo de la gracia se está terminando. Entonces dice la palabra en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21, que tienes la palabra más segura ahí, que no te la dio ningún ser humano, sino que fue traída del corazón de Dios por el Espíritu Santo y dejada escrita aquí en su palabra para que tú no te vayas a turbar. Si alguien te da una palabra profética que no esté escrita en la palabra del Señor, déjame decirte que no es de Dios. ¿Y cómo sé yo, pastora, que una palabra profética no es de Dios? No es de Dios porque tiene que ir de acuerdo a la voluntad del Señor. Porque es que a ti te pueden decir una palabra profética, mira, Dios te quiere prosperar. Dios vino para darte grandes riquezas, para hacer grandes milagros, para glorificarse en tu vida. Puede que eso sea verdad, pero hay que dar la segunda parte para el cumplimiento de esa palabra profética. ¿Cuál es la segunda parte? Que la persona tiene que caminar conforme a la voluntad de Dios. Porque no es que el Señor a mí me va a bendecir económicamente después de haber tenido semejante desorden económico y ahora cojo nuevamente otro dinero, porque eso se ha visto muchas veces, que las personas piden para pagar, Señor, mándame este dinero, Dios mío, mira esa deuda, me tiene atormentado, atormentada. Y cuando le llega la plata, ¿sabes qué pasa? Que va y se gasta la plata en otra cosa que no fue para lo cual le pidió al Señor. Cuando el Señor mira esa actitud, ¿sabe qué hace? Corta el chorro. No te deja nada por ahí. Te empieza a dar a cuentagotas. Te da entonces una gotica, máximo 2, para ver el comportamiento que tú tengas. Entonces dice la palabra que estamos viviendo en un mundo de mucha oscuridad moral, espiritual y doctrinal. El apóstol Pedro nos dio esta palabra. Dijo, mira, todo lo que está escrito tiene que cumplirse. Usted tiene que comenzar a leer la palabra del Señor y a buscar las promesas que están allí guardadas para usted. Cuentan de un hombre que compró un boleto para irse en un crucero. Y él no llevaba plata adicional. Dice que todos los ahorros que él tenía los invirtió en ese crucero. Y dice él que él pasaba
por el restaurante y él veía esos buffets de comida con las personas ahí esperando solamente para servir. Pero dice él, yo ni siquiera me acercaba porque no tenía plata para pagar la comida que iba a consumir. Pasaba por los sitios de bebida, pasó por todo lo que eran diversiones. Muy triste, muy acongojado, se fue a su cuarto, a su habitación. Se encerró ahí y dijo, bueno, tendré que quedarme aquí. Eran 6 días. Ahí no se atrevía a salir porque dice él que se antojaba. Lo que tomaba era agua. Se antojaba de muchas cosas. Cuando ya estaban para regresar, para llegar a tierra, una de las personas del barco se le acercó y le hizo una pregunta. Le dijo, Señor, yo he venido notando que usted pasa por muchas partes, usted no se acerca a comer. Dígame si es que usted está haciendo unos ayunos o es que usted viene bajo una dieta. ¿Qué le ha pasado? Que en estos 6 días no se ha acercado a consumir nada. Y él con mucha pena le dijo, lo que pasa es que yo nada más traía para el boleto. Yo no tengo dinero para pagar cualquier cosa que me quiera comer. ¿Sabe qué le dijo esa persona? Le dijo, usted no ha mirado el boleto. El boleto dice todo incluido. Así es la palabra del Señor. Tú tienes ahí un cheque en blanco. Las cifras las colocas tú. Mire, es tan tremendo cuando una persona toma un cheque en blanco y Dios le dice, ponle el número tú. ¿Usted ha pensado de que el Señor le entregue un cheque en blanco para que usted le ponga la cifra? Me imagino que colocará un número mayor con muchísimos ceros. Porque usted dice, quiero esta cantidad. Y resulta que para el Señor los ceros no valen nada. Él prefiere números mayores que no terminen en ceros. Un ejemplo, puros 9. Porque el cero no vale. Y muchas veces afanados por una crisis financiera, por una crisis emocional, por una crisis de salud, no sabemos ni qué hacer, ni cómo solucionar el problema, porque se nos sale de las manos muchas cosas. Entonces dice la palabra que ella es antorcha y que tienes que aferrarte a esa antorcha que es la palabra de Dios, porque estamos en el tiempo de una oscuridad moral, espiritual y doctrinal. Ahora lo que tú escuchas, la mayoría de los mensajes son, traiga tanto y se le da tanto. Ojalá eso fuera así. Pero las cosas en el Señor no son así. ¿Sabe por qué? Porque es que usted no ha valorado lo que tenía, sino cuando lo perdió. ¿Cuándo valora la persona la salud? Cuando no la tiene. Pero cuando la tiene, se le está diciendo, deja de afanarte, te va a dar una cosa en el corazón, en el cerebro, en el hígado, en el vaso, en el páncreas. Ay, pero ¿cómo hago yo? Que tú no puedes hacer nada. Llega un momento en que la persona no va a poder humanamente hacer nada. Y nada es nada. Eso solamente le toca a Dios. Entonces dice la palabra del Señor que ella es una palabra segura, que Dios la mandó para ti, para que tuviera un cumplimiento poderoso. Brilla en la oscuridad. ¿Sabía usted que la palabra del Señor es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino? Que cuando te sientas en la cueva de Adulán, donde están los endeudados, donde están los menesterosos, donde están los afligidos, los amargados, los desesperados, eso es un tipo de lugar donde hay una oscuridad que usted no tiene ni la menor idea. Allí tú puedes acordarte de un versículo bíblico y de inmediato tu antorcha se va a encender en el nombre poderoso de Jesús. Y enseguida vas a salir de ahí. Y tú vas a decir, bueno, ¿yo por qué me tengo que estar? Es cuando tú como que reaccionas y dices, ¿yo por qué me tengo que turbar con este problema? Si esto no es mío.
Ya yo se lo entregué al Señor. Mire, hay cosas que usted le ha entregado al Señor que todavía no se las ha entregado de verdad. Entonces, no, ya yo puse eso en manos de Dios. Ojalá su vida sería un remanso de paz, de gozo, de alegría, de tranquilidad, de descanso. Porque cada vez que llegamos a poner algo en las manos del Señor, es tan seguro lo que colocamos allí, que su palabra dice que lo que Él toma en sus manos, nadie se lo puede arrebatar. Así que dice la palabra del Señor, que aparte de brillar en la oscuridad, trae aliento de Dios para tu vida. ¿Qué significa el aliento de Dios para tu vida? Dirección y paz. Entonces me quedo quietecita, tú te quedas quietecito en un momento de aflicción, en un momento donde tú estás viendo el panorama oscuro, pero tú dices, Dios, yo confío en ti. Yo sé que mi Redentor vive y de esta me va a sacar. Señor, yo no entiendo lo que está pasando, pero yo tampoco lo voy a buscar ahora entenderlo, porque el problema es que a nosotros nos cae como una terquedad. Hay oraciones que son obsesivas delante del Señor. Señor, pero explícame, Señor, explícame, Señor, explícame. Pero ¿por qué Dios le tiene que explicar a usted? Mire, Dios hace las cosas como Él las quiere hacer, ya que siempre las hace de la mejor manera. Él no tiene que estarle diciendo a usted lo que va a pasar y lo que no va a pasar. Él lo único que le dice es agárrate de mi palabra, agárrate de mis manos, no te sueltes de ella. Y cuando Él dice eso es porque no te debes soltar de ella. Entonces al inicio del año el Señor nos habló claro y nos dijo, entren en una nueva década. Cada 10 años ocurren eventos sobrenaturales en la tierra en el nombre de Jesús. Usted entró en una nueva década. Nos dijo el Señor, este año 2020, año de visión. Visión 2020, que es la visión nítida. Que usted no necesita lente. Que usted ve todo a la perfección. Y sabe que a partir de que entró la pandemia, de que las cosas comenzaron a suceder, que dio un giro repentino, que no esperábamos las cosas, nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras emociones, nuestros sentimientos, como que nos montaron en esa, valga la redundancia, en esa montaña rusa y solo veíamos bajar y bajar y bajar y bajar a una velocidad y muertes y dolor y desespero y decepción e intrigas, temores, dudas, Dios mío, y ahora yo qué voy a hacer, y ahora imagínate tú si no pude hacer antes de la pandemia, con pandemia peor. Y mire, yo he podido comprobar que en medio de esta fuerte pandemia Dios se ha glorificado de una manera sobrenatural. Para el que ha dejado que se glorifique. Para el que ha dicho, Señor, yo no puedo hacer nada, pero sé que tú puedes hacer mucho por mí. Entonces dice la palabra que ella es la antorcha de tu vida. Si tú tienes una promesa, mire, si sea una sola promesa, y vamos a hablar de un hombre que Dios le dio una promesa, pero una promesa que abarcaría todas las generaciones de la tierra después de él. Y vamos a hablar de Abraham. Abraham tuvo también su tiempo de oscuridad. Abraham tuvo su tiempo de oscuridad. No crea usted que Abraham vivió riéndose porque hablaba con Dios. No, hubo su tiempo de oscuridad. ¿Cuál era su tiempo de oscuridad? El no poder tener un hijo. Tenía plata, tenía ganado, tenía mujeres, tenía una esposa, pero la esposa no podía tener hijos. ¿Usted cree que Abraham estaba contento porque tenía una cantidad de ganado, tenía siervos y siervas y tenía muchas cosas, pero le faltaba ver ese anhelo de su corazón cumplido, un hijo? Y de día, me decía el Espíritu Santo, él de día veía el sol, que representaba una estrella, porque el sol es una estrella también, y estaba tranquilo porque andaba en sus quehaceres, pero cuando llegaba la noche, hay mucha gente que dice que la noche es mi realidad. ¿Sabe qué pasa en la noche? Que en la noche aparece un espíritu que se llama terror nocturno. Tal vez tú te duermas por cansancio, te rindes en el momento, pero a las horas, 2 o 3 horas después de haberte acostado,
te agarran los pensamientos y ahora qué irá a suceder y está pasando este problema y está esta dificultad y está esto otro, hasta que un día se le apareció el Señor en la noche y le dijo a Abraham, sal de la tienda y mira las estrellas. Sal. Y dice que la tienda, en ese tiempo, la tienda de campaña que ellos usaban, era una tienda hecha de cuero de animales. Eso representa nuestra humanidad, nuestra carne, lo que nos hace pecar, lo que nos hace fallarle a Dios, lo que nos hace preocuparnos excesivamente por cosas que no nos debemos preocupar, lo que nos hace fallarle al Señor. Entonces le dijo el Señor, sal de la tienda, sal de tu cuerpo, porque yo me imagino que él decía, ya yo ahorita no puedo engendrar. Usted sabe que hay pensamientos que le atacan a la persona por la edad. Y hay gente que dice, yo perdí el mejor tiempo de mi vida. Porque creen que el mejor tiempo de su vida era la juventud. Y déjeme decirle que ese no es el mejor tiempo. Tu mejor tiempo no es por la edad que tú tengas. El mejor tiempo es cuando tú te depositas en las manos del Señor y comienzas a confiar en un Dios todopoderoso, en un Dios que hizo los cielos y la tierra, el que ha dicho en su palabra que Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios. ¿Por qué te tienes tú que cargar con todas las cosas que están sucediendo? Cuando yo escuché que habían muerto en esta pandemia hasta ahora 65 millones de personas, a mí lo que se me vino a la mente, Dios, ¿cuántos se irían de esta tierra sin ti? Me dio una tristeza. ¿Sabe por qué? Porque yo conocí el infierno antes de conocer al Señor. Y el infierno es real. De allí no sale nadie con misa. Tú puedes pagar 40 misas, 100 misas, 500, ahí no sale con misa nadie. Ahí si la persona tuvo su tiempo de arrepentirse y no se arrepintió, no puede hacer nada. Nosotros podemos hacer algo por alguien, es cuando la persona todavía está viva, pero cuando la persona parte de este mundo, todo terminó humanamente para esa persona. Después de esto viene el juicio o viene la redención a su vida. Así que el Señor nos ha mandado a tener un corazón conforme Él lo ha deseado para la gloria de su nombre. Entonces dice que cuando se presentó esa oscuridad en la vida de Abraham, ese pensamiento, esa preocupación, esa angustia, él decía, pero tengo todo, pero me falta un hijo y no estoy completo. Si tú sientes que hay algo en ti que no te ha dado ese completo, déjame decirte que ese completo no lo vas a poder buscar tú por tus propios medios. Ese completo te lo trae la gracia y el poder, la misericordia y el amor de Dios para contigo en el nombre de Jesús. Es lo único que nos va a ayudar en esta tierra. Y vamos al texto central, que es el libro de Hechos. Hechos capítulo 27. Vamos a estar mirando del versículo 9 hasta el 20. Dice así la palabra del Señor. Y permanecimos allí mucho tiempo hasta que pasó el día del ayuno de los judíos. Y como era peligroso que navegara cualquiera, Pablo les aconsejaba diciendo, varones, yo considero que nuestro viaje va a ser con aflicción y gran pérdida, no solamente de la carga de nuestra nave, sino también de nuestras propias vidas. Pero el centurión prestaba más atención al piloto y al capitán del barco que a las palabras de Pablo. Y a causa que en el puerto no era apropiado para pasar el invierno, en el muchos de nosotros procurábamos zarpar de allí para ver si era posible llegar y pasar el invierno en Puerto de Cretas, que mira hacia el sur, llamado Fenice. Pero habiendo soplado un viento del sur, creyeron que había llegado conforme a sus deseos y navegamos alrededor de Cretas. Pero poco después se levantó contra nosotros un viento huracanado llamado Euraclidón,
Mire cómo se llamaba este viento, Euraclidón. Y como el barco era arrebatado, al no poder hacer frente al viento, quedamos a la deriva. Y al pasar por una isla llamada Cauda, a duras penas pudimos sujetar el esquife. Y cuando lo levantamos, lo sujetamos fuertemente y reparamos el barco. Y a causa de que teníamos temor, bajamos la vela para no encallar y así navegábamos. Y al día siguiente del que se levantó la violenta tempestad contra nosotros, arrojamos al mar nuestras pertenencias y al tercer día arrojamos los aparejos del barco con nuestras propias manos. Y como siguió el mal tiempo durante muchos días y no aparecía el sol, ni la luna, ni las estrellas, todo esto había desaparecido por completo. Toda esperanza de sobrevivir. ¿Cuántas veces ha aparecido este viento en tu vida? Euroclidón. Dice la palabra del Señor que Pablo había sido tomado prisionero y iba a ser azotado. Pero Pablo le dijo a ellos, yo soy ciudadano romano y como ciudadano romano me tienen que juzgar en Roma. Dios tenía un propósito en medio de esas palabras. Dios quería que Pablo fuera a Roma. Mira, mientras que estaba pasando todo esto, como dice uno, todo este revoltón, todo este saltón, toda esta langosta, todo eso que se estaba moviendo alrededor que era contrario, dice la palabra del Señor que ya el Espíritu Santo le había sacado una cita a Pablo con el emperador. Porque Dios quería que la palabra de Dios se conociera antes de que Pablo fuera juzgado y fuera llevado a la muerte. Dios tenía un plan. Y Pablo conocía las leyes. Cuando usted conoce las leyes, a usted le pueden querer meter gato por liebre y no van a poder, porque usted va a citar las cosas como son. Cuando usted se encuentre en una dificultad y aparezca el enemigo para entorpecerle más, para angustiarle más, dile, mira, Satanás, te detienes en el nombre de Jesús, porque yo soy un ciudadano, una ciudadana del reino del Dios y su justicia. Así que a mí me dejas en paz en el nombre poderoso de Jesús, porque hay cosas que si tú no le pones el pare, ellas no van a parar. Si tú no te frenas, ellas no se van a detener. Y Dios ha venido hoy a abrirte los ojos. Entonces dice la palabra del Señor que ese viento de Euroclidón es un viento huracanado que sopla del este de Europa y viene a arrasar con todo lo que encuentre. Entonces Pablo le estaba diciendo que estaba bien, ellos querían zarpar porque ellos estaban allí en una bahía que no brindaba seguridad para cualquier tipo de invierno. Hay temporadas que tú piensas que no te van a dar a ti nada de beneficio, sino que te van a perjudicar. Cuando estás en la temporada del frío, tú piensas, no, pero qué frío, ahora no puedo salir, ahora no puedo esto, ahora no puedo aquello. Tú sí puedes hacerlo, no te dejes atormentar por ninguna temporada. Disfruta las temporadas, porque las temporadas las creó Dios para nuestro bien. En el nombre de Jesús, era necesario refrescar la tierra, era necesario que lloviera sobre la tierra, era necesario que hubiese primavera, era necesario que hubiese verano, era necesario, todo lo que ha pasado era necesario. Entonces, ¿qué dice el Señor? Año 2020. Y me decía el Espíritu Santo, muchos están dando por pérdida este año. Diles que se detenga, diles que no declaren eso. Dile que guarden silencio, porque no hay pérdida aquí, no hay pérdida. Aquí lo que hay es ganancia, porque de parte de Dios no hay pérdida, siempre hay enseñanza, siempre hay un beneficio de parte de Dios. Entonces dice la palabra que ese viento huracanado apareció para desviarlos de lo que les hacía perder el curso de Dios. Mire cuántas veces ha aparecido ese viento en tu vida para desviarte de todas esas equivocaciones,
de todos esos errores cometidos, porque es que la persona dice, no, ahora que Dios me arregle esto, y sabe para qué la mayoría están esperando que la pandemia desaparezca, para ir a hacer lo mismo que estaban haciendo. No están diciendo, ahora que se acabe esto, vamos a hacer una acción de gracia, país por país, a rendirle nuestro corazón al Señor, a mirar cómo enderezo lo torcido en mi vida. Yo digo, Dios mío, ¿cuándo se irá a acabar esto? Ya yo quiero ir a la playa. Cuando tenía la playa no iba a la playa, pero ahora quiere ir a la playa. Yo quiero ir al cine y no iba al cine porque decía, ¿para qué cine si tengo Netflix? Vio cómo la gente misma se angustia. Vio cómo nosotros mismos nos mentimos. Cuando tenemos calor, no soportamos el calor. Entonces cuando viene el frío nos quejamos. Esto es una cosa impresionante la que hay en el corazón del ser humano. Una inconformidad, una insatisfacción terrible. Entonces dice la palabra del Señor que Pablo le aconseja al capitán de la nave y le aconseja al que lo lleva detenido. No es bueno que vayamos, no es bueno. El clima no está bueno, no podemos hundir, pero el hombre le dio más crédito al capitán. No, si yo llevo al capitán ahí, no, yo sé hacer las cosas. Espérese ahí, pastora, échese para allá. Entonces yo le digo a muchos cuando los voy a aconsejar, he aprendido eso del Espíritu Santo, el consejo es opcional, yo te lo doy. Porque a veces buscamos o queremos escuchar un consejo que es el que nosotros queremos oír. Pero cuando Dios nos habla, debemos prestar oído a lo que Dios nos está diciendo. Porque Dios siempre nos dice las cosas es para bien, no para mal. Entonces dice que como no escucharon a Pablo, y Pablo era un hombre que ya tenía experiencia de las tormentas, conocía el tiempo, él sabía que corrían riesgo, él mismo lo dice aquí, él mismo lo dice. El verso 10 diciendo, varones, yo considero que nuestro viaje va a ser con aflicción y gran pérdida, no solamente de la carga de nuestra nave, sino también de nuestras propias vidas. Mire, Pablo le estaba diciendo a este hombre, mira, escucha tú, yo sé que tú eres el capitán y yo sé que tú eres el que me llevas capturado, pero ¿sabes qué? Que yo siento en mi corazón que este viaje no va a resultar bien. Va a suceder cosas terribles. Aún nosotros mismos estaremos en peligro, lo dice claramente. Y dice el verso 11, pero el centurión prestaba más atención al piloto y al capitán del barco que a las palabras de Pablo. ¿Qué le interesaba a este centurión lo que Pablo le decía? Si Pablo era un prisionero más, Pablo era para él del común. Pero sabe que hay gente que parece del común, pero marca la diferencia por la unción y la gracia, la misericordia del Espíritu Santo. Donde quiera que usted esté, aún puede querer el enemigo levantarse. Pero dice la palabra del Señor, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te dañarán. Pero se olvida esa palabra. Cuando está en un momento de aflicción, la persona se le olvida. Cuando está en un momento de peligro, se le olvida que el Señor ha dicho, caerán a tu lado 1000 y 10,000 ante ti, pero a ti no te va a pasar nada. Si es de parte de Dios, no te pasa nada, pero si tomas acciones por manos tuyas, sí te va a pasar. Ay, sí. Porque entonces el Señor no va a poder hacer nada por ti, porque te has vuelto terco. Entonces dice la palabra que le daba más crédito a la experiencia del otro, a la capacidad que tenía. Entonces, ¿cuántas veces tú le has dado más credibilidad, le has dado más crédito a tus pensamientos? No, yo pienso que si yo hago este negocio, yo hago aquello, yo hago lo otro, yo saco esa plata, yo pago, yo voy, yo digo y seguimos con el bendito yo encima. Y ese yo hay que cortar esa pita en el nombre poderoso de Jesús. Porque si hay algo que nos ha hecho daño es creer que nosotros podemos gobernar nuestras vidas y así no es, porque así lo dice la palabra del Señor. Entonces dice, me decía el Espíritu Santo, hay mucha gente que no ha llegado al tiempo profético de mis promesas por darle más créditos a sus propias creencias. Se lo voy a decir en otras palabras. En muchos de ustedes no se han cumplido
las promesas que Dios le ha dado porque no has hecho las cosas como Dios te ha dicho, sino como tú has querido hacerlas. Y mientras que tú tengas esa decisión, al Señor nadie le dobla el brazo, nadie se lo tuerce. Él es un Dios de amor, pero también es un Dios de fuego consumidor. Entonces, ¿cuántas veces has querido escapar de las circunstancias difíciles? Has querido salir corriendo, pero si Dios te está diciendo no zarpes, te puede ir mal. Mira, no hagas ese negocio, no hagas esa sociedad, esa persona no te conviene. ¿Por qué insistimos en que sí me va a convenir? Y me acordaba el Espíritu Santo de un caso que a mí me sucedió con mi esposo cuando todavía no éramos nada a nivel sentimental. Él me predicaba la palabra del Señor y decidió quedarse unas noches a dormir en mi casa, pero él dormía en la sala porque él me decía que yo estaba con muchos espíritus encima de demonios y que él me iba a hacer una vigilia por mí. Y yo acepté que fuera así porque, yo dejándome llevar de la cosa. Pero resulta que un día, de esos de vigilia, estando en la mañana, yo estaba sentada en la sala y de repente él llegó y se me sentó al frente mío, sin zapato, y me puso sus pies sobre mis pies y declaró: Señor, escrito está, que todo lo que yo pise será mío. Y me declaró como suya por la palabra. Mire eso, que a veces usan la palabra, Dios mío, para lo que no la deben usar. Yo no sabía lo que él estaba haciendo. Él estaba haciendo un acto profético delante del Señor. Me estaba atando a él, me estaba tomando. Yo no sabía. Tiempo después se destruye el matrimonio. Tiempo después se da una cantidad de locuras. Tiempo después le viene mucho dolor a mi corazón. Tiempo después suceden las peores cosas en mi vida a nivel emocional y sentimental, de parte de un hombre que me trae a los caminos del Señor. Cuando yo caigo en esa depresión que duré un año, que quería morirme, que quería suicidarme, que no soportaba el saber que otra vez me habían engañado, que me había fallado, que era un hombre de Dios, yo le dije al Espíritu Santo: Señor, pero ¿por qué entonces me lo diste como esposo? ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Yo nunca te lo di como esposo. ¿Quién te dijo a ti eso? ¿Cuándo te dije yo que él era tu esposo? Ustedes se juntaron por un atractivo que tuvieron ambos, pero yo nunca te lo di como esposo, ni a ti te di como esposa. Él te tomó y era verdad. Y yo, a pesar de que yo le dije: Señor, pero era que yo no conocía tu palabra, me dijo: en mí no hay excusa. Preferí callarme porque la iba a embarrar más. Porque a veces queremos defendernos a capa y a espada y ante el Señor. Cuando el Señor diga algo, usted sienta que cometió la imprudencia, baje la cabeza y dígale: es verdad, Señor, soy responsable. Así es, pero ahora te pido misericordia. Vea, yo quedé peor. Y cuando empecé a reclamar al Señor, yo dije: Dios mío, es verdad. Es verdad, porque hay gente que Dios no quiere que esté en nuestros corazones y nosotros las queremos tener dentro del corazón. Y hay gente que el Señor te la quiere sacar y tú no lo sueltas. Y entonces cuando te viene el Euroclidito, cuando te viene ese viento, Euroclidón, cuando te arrasa, cuando te duele, cuando te desesperan, cuando te fallan, entonces a llorar, entonces a decirle y a reclamarle al Señor: ay, Señor, ¿por qué tú no me dijiste? Y va a decir el Señor: ¿por qué tú no me preguntaste? ¿Por qué no me obedeciste? ¿Por qué no hiciste lo que yo te mandé hacer? Entonces dice la palabra que cuando usted quiere zarpar, cuando usted quiere salir corriendo, cuando usted quiere huir, cuando usted quiere decir: no, que esto pase rápido, lo que está haciendo es utilizando sus propias fuerzas, sus propios recursos. Hay personas que Dios les ha prometido una bendición financiera grande a través de un negocio, a través de un empalme, a través de recursos divinos, a través de muchas cosas, de puentes que van a ocurrir, que van a pasar en tu vida, pero muchas veces tú quieres hacer las cosas a tu manera. No, yo no voy a esperar que el Señor inquieta a ninguno. Yo voy a llamar, yo voy a buscar, yo voy a hacer, yo voy a traer. Vea, usted se va a buscar más problemas de lo que usted tenía con el Señor. Entonces dice el Señor, me decía, que cuando nosotros nos movemos en nuestra propia fuerza, lo que hacemos es activar el temor.
el afán, la ansiedad. Allí allí te mueves tú en tu voluntad sin escuchar lo que Dios te está diciendo. Dios le ha venido hablando a su vida. Le está diciendo el año está próximo a terminar. ¿Cómo quieres que termine? Ay, no, Señor, yo quiero que termine rápido, porque entre más rápido pase este año, más va a salir de esto. ¿Quién te dijo eso? Ojalá. Ojalá pasaríamos el calendario en un 2x3, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces dice la palabra que el Euroclidón puede presentarse ante ti en crisis financiera, emocional, a través de enfermedades, para que no continúes por donde vas, lastimándote tú o lastimando a otro. Eso es como un padre que Dios envía a través de ese viento huracanado y te dice, para ahí, para, no sigas haciendo las cosas en tu voluntad y a tu manera, hazlas como yo te digo. Me decía el Espíritu Santo, para muchos les ha venido soledad, pero ¿sabe por qué? Porque yo necesito ordenarles un propósito en sus corazones. Cuando tú te sientas sola, te sientas solo, en lugar de ponerte a llorar, a acongojarte, a entristecerte, ay, pero yo tanta gente que ayudé y a mí ahora nadie me ayuda, que nadie te va a ayudar, porque Dios no dijo que ellos te iban a ayudar, Dios dijo que Él te iba a ayudar. El Señor ha dicho en su palabra, ¿de dónde vendrá tu socorro? De tu amigo, de tu padre, de tu familiar, de tu jefe, de tu negocio. ¿De dónde vendrá tu socorro? Viene de lo alto, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Es que todos me fallaron, es que te tenían que fallar porque esa fue la orden que el Señor dio. Entonces, ¿qué pasa? Que dice que llegó un momento en que los vientos, primero dice Pablo, y ellos se dejaron mover porque llegó un viento apacible. Dice el verso 13 del capítulo 27 de Hechos. Pero habiendo soplado un viento del sur, creyeron que había llegado conforme a sus deseos y navegamos alrededor de Creta. Dijeron, no, este es el viento. Y me decía el Señor, y muchos se están moviendo pidiendo señales. Y yo le dije, mira, voy a hacer esto. Ay, ¿será verdad, Señor? ¿Será verdad? Ve acá, si eso es de Dios, que se me dé aquí, que se me dé allá, pero cuando el diablo te manda una orden, tú no pides señal, tú la ejecutas inmediatamente. Cuando te viene una idea a la cabeza, en lugar de ir al altar de Dios y decir, Señor, ¿será que esto es tuyo para yo poderlo hacer? Entonces, no lo haces. Pero cuando el Señor te manda a hacer algo, tú lo piensas, lo meditas, lo rumeas y será, yo voy a buscar, yo voy a ir a una iglesia donde hayan profetas para ver qué me dice el otro por allá. Vea, lo que Dios dice está dicho ya. Si usted no quiere creer, ese no es problema de Dios. Entonces usted tiene que prestarle atención a qué es lo que Dios te está hablando. Porque muchos dicen, pastora, pero es que mi vida no avanza, pero es que yo no veo el cambio. Pero ¿por qué no ves el cambio? Si Dios es un Dios de cambio y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Y por qué los vientos huracanados todavía soplan? Entonces dice la palabra que Euroclidón es necesario para predicar y ayudar a transformar la vida de ellos. Mire, ellos iban por un lado, y el Señor usó ese viento para sacarlo. ¿Sabe por qué? Me decía el Espíritu Santo, mira, el medio bueno. Habían dos medio buenos en esa embarcación. En esa embarcación iban 276 personas. Usted se puede imaginar una embarcación con 276 personas azotadas por un viento de esta magnitud. Y me decía el Espíritu Santo, los dos medios buenos, era Pablo y Lucas, porque el resto eran criminales, bandidos, ladrones. Y sabe que Dios permitió ese viento huracanado para que todos tuvieran temor de Dios en sus corazones. Cuando Dios permite los vientos esos huracanados, el Euroclidón en los hogares, en la finanza, es para hacer un pare, es para que tú digas, Dios mío, ¿qué es lo que yo estoy haciendo que a ti no te está agradando? Entonces dice la palabra que Pablo aprovechó ese viento a pesar de todas las circunstancias que tuvieron que pasar para hablar de Dios. Porque es que él lo dijo desde el principio, no nos conviene
hacer esta navegación, no nos conviene. Entonces dice la palabra que el Euroclidón mueve los cimientos para restablecer el propósito que Dios tiene contigo, para apartar de ti lo que el Señor no le agrada. Esos vientos, lo único que hace cada vez que soplan esos vientos huracanados sobre la tierra es para limpiar la tierra, para que la tierra sea despojada de toda la contaminación, de todo ese derramamiento de sangre que ha habido, de sangre inocente y de cuanta cosa que se ha practicado en la tierra. Entonces dice la palabra que el Euroclidón causa tres cosas. Es por tres cosas. Número uno, causas. Entonces dice que cuando estos vientos soplan, causan efecto en las emociones, en el tiempo, en las relaciones familiares. Comienza la persona a tener el deseo de cosas sobrenaturales y descuida lo que realmente necesita. Y vamos a estar mirando en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y vamos a mirar el verso 24. Ninguno puede servir a dos amos, porque odiará al uno y amará al otro. Favorecerá al uno y despreciará al otro. No pueden ustedes servir a Dios y a las riquezas. ¿Cuántas veces has escuchado que la mayoría de los seres humanos están buscando cómo hacer plata? Y pastor, yo que tenía pensado hacer esto, yo que tenía pensado comprar, yo que tenía pensado vender, yo que tenía pensado, oye, ¿no has pensado que tienes que hacer un pare, que este pare que ha habido con la pandemia es para que tú reflexiones si estás haciendo con tu vida lo que Dios quiere que haga? Entonces dice, aquí en el verso 14, de Hechos 27, pero poco después se levantó contra nosotros un viento huracanado llamado tempestuoso, Euroclidón. Y vuelve y sigue ahí el tema de Euroclidón. No mucho después, dice, ya ellos habían comenzado a recorrer el camino equivocado. Iban por donde no era, iban para donde no era. ¿Y sabe lo que dice el Señor? Que hay caminos que al ser humano le parecen bien, pero su fin son caminos de muerte. Hay decisiones que tú has tomado que no te convienen. Y el Señor lo que ha hecho es stop. Para, te vas a estrellar peor, te vas a matar la angustia. Ve, hay personas que uno le aconseja porque buscan el consejo de parte de Dios y uno llega con ese amor a esperar la revelación del Señor. Mira, el Señor dice que hagas esto, pero a la media hora, pero al día siguiente, pero la semana después, pero el mes después, comienzan a decir, no, yo no voy a hacer eso. Yo lo que voy a hacer es esto y aquello y lo otro. Cuando me dicen a mí, ¿usted qué dice, pastora? Hazlo. Eso sí, cuando usted se estrelle, no venga para acá. ¿Por qué no puede venir? Porque usted tiene que ir a hablar con el Señor de por qué se estrelló. Porque después, pastora, se llenaron de demonios, venga para que me los eche fuera. No, Señor, esto no es un juego. Hay que respetar las cosas del Señor. Entonces me decía el Señor, lo que le pasó a Jonás fue un Euroclidón. Jonás quiso hacer su voluntad. Dios le dijo, mira, Jonás, ves a predicar allá para que ese pueblo se arrepiente. Él dijo, yo para allá no voy, porque esa gente me ha hecho mucho daño a mí y a mis generaciones, y yo para allá no voy. Y agarró un barco y se levantó un viento huracanado, un Euroclidón, y lo derribó. Y dijo, mira, no quisiste ir a las buenas, ahora vas a ir a las malas, ahora tú mismo tírate, ahora tú mismo busca, ahora tú mismo. Y dice que él mismo se tiró al agua para que el viento se calmara y cayó dentro de la boca de un gran pez. La Biblia no dice que fue ballena, pero nosotros decimos que es una ballena, porque lo que no está escrito yo no me atrevo a especular. Yo no sé qué gran animal sería ese, pero la gente dice ballena, yo no digo eso. Entonces dice que él anheló tomar otro camino, que él anheló hacer las cosas conforme a su voluntad. Dijo el Señor, bueno, niño, ¿quieres eso? Bueno, ahora verá. Entonces, dice la palabra que cuando te enfocas en lo que deseas, descuidas lo que necesitas. Pero es que, pastora, yo quiero tener un carro.
Eso está bien. Ya le oraste al Señor. No, yo no tengo por qué orarle, yo voy a irlo a cotizar. Ah, bueno, cotiza. No, pastora, yo voy a hacer ese préstamo. ¿Quién, imagínense, quién lo detiene? Si no lo detiene el Señor, menos yo. Pero cuando Dios dice, prepárate porque hoy te entrego la llave de un carro, eso se llama comprar sin dinero. Eso sí usted lo puede agarrar y sin usted ir a un concesionario, sin usted ir a ningún lado, el carro se lo entregan 0 kilómetros en el nombre poderoso de Jesús. Eso es otra cosa. Entonces dice la palabra de Dios en el verso 15. Y como el barco era arrebatado, al no poder hacer frente al viento, quedamos a la deriva. ¿Cuántos de ustedes se sentirán a la deriva? ¿Sabe qué es la deriva? Dejarse llevar para donde quiera el viento. Qué tremendo. Entonces dice la palabra que cuando la persona decide enfocarse en lo que cree que le pertenece en esta tierra, pero no se enfoca en las promesas del Señor, se lo olvida. Y cada ratico sufre unos cambios terribles. Déjate llevar por todo lo que el Señor te brinda. Suéltate en las manos de ese poderoso Dios, el que dijo que ningún viento te podrá destruir, ningún ejército, ninguna plaga, ninguna pestilencia, ninguna mortandad te podrá destruir, dice la palabra. Dice que ellos usaron de sus fuerzas, por más que elevaron velas, por más que se agarraron del timón, por más que elevaron anclas, por más que hicieron todo, no podían hacer nada, porque escrito está, separado de mí, nada puedes hacer. El Euroclidón es mucho más grande que cualquier otro viento, más grande que nosotros, pero Dios es más grande que el Euroclidón. Dios puede ponerle un par a esos vientos tormentosos de tu vida. Entonces dice el versículo 19, y al tercer día arrojamos los aparejos del barco con nuestras propias manos. Mire, cuando esos vientos aparecen para detenernos de cometer más errores, entonces ahora voluntariamente nos toca a nosotros arrojar de nuestro barco, de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, todo lo que no le agrada a Dios. Yo decía antes de convertirme, yo sé que tengo que buscar a Dios, pero todavía no, después. Entonces dice la palabra que es necesario que arrojes de ti todas esas cargas. Mire, me decía el Espíritu Santo, ¿cuántas veces ustedes agarran cargas que yo no les he mandado a tomar? La carga del esposo, de la esposa, de los hijos, de los padres, de cosas, de familia que Dios no te ha mandado. Ay, pastora, porque a mí me dio pena decirle que no a esa persona que me pidió el favor, que fuera codeudor de una deuda y usted quedó endeudado. ¿Quién te mandó? No, es que me dio pena. Ah, bueno. Entonces tienes que aprender a decir que no. Porque la Biblia también dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, por tanto también nosotros que tenemos todos estos testigos alrededor nuestro como una nube, despojémonos de todas nuestras cargas y del pecado que nos asedia en todo tiempo. Y corramos con perseverancia esta prueba de destreza que está puesta delante de nosotros. Delante de nosotros hay una prueba de destreza. Dice la Biblia que Dios no da carga mayor a la que tú puedas soportar, a la que tú puedas tolerar, a la que tú puedas llevar. No coge la irresponsabilidad de ninguna persona de tu casa, ni de tu pareja, ni de nada, porque cada uno va a dar cuenta ante Dios por las cosas que hizo bien o mal. Usted lo único que puede hacer es orar por ello, pero usted no puede dejarse cargar por cosas que no te pertenecen. Haga las cosas como Dios le está mandando a hacer. Ay, pastora, es que este es el amigo mío. Ay, que es que este es el pariente mío. Vea, deje eso en el altar de Dios y agarre para donde el Señor le quiere llevar en el nombre de Jesús. Entonces dice el verso 20,
Y como siguió el mal tiempo durante muchos días y no aparecía el sol, ni la luna, ni las estrellas, todo había desaparecido por completo. Desapareció la esperanza de sobrevivir. Usted sabe que en una noche oscura, sin sol, sin estrellas, sin luna, y en medio de un mar embravecido, eso es para valiente yo. Ahí la persona le puede dar hasta un infarto. Eso la persona se va a querer morir sola. Hay gente que dice, no, antes de morir ahogado, mejor que me dé algo. Pero ahí estaba el sol, ahí estaba la luna, ahí estaban las estrellas. Lo único era que había una nube oscura. Lo único era que había un mar embravecido. Pero como Pablo tenía una misión de parte del Señor, eso le daba ventaja hasta a los que estaban con él. ¿Por qué? Porque como él no iba a morir ahogado, porque ese no era el destino que Dios le tenía, entonces los que iban con él, a pesar de ser malos, perversos, criminales, quién sabe qué más cosas, tenían la misma cobertura espiritual que tenía Pablo. Usted sabe la ventaja de que alguien sea cristiano en la casa. Dice el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero es que no se quieren, es que son borrachones, es que son pervertidos, es que se tienen que componer en el nombre de Jesús, porque nosotros estamos pagando un precio por ello y el Señor no nos va a dejar avergonzados. Nuestras generaciones se tienen que levantar a servirle a ese Dios vivo, a ese Dios poderoso, que no quieren escuchar consejos, que no les agrada cuando le llamamos la atención. Hay que seguirles llamando la atención con amor, hay que seguirles diciendo al Espíritu Santo, yo no me conformo con este viento, Señor. Yo sé que tienes que sacar de mi corazón muchas cargas, muchas cosas, muchas actitudes que yo estoy cometiendo que a ti no te agrada. Dios mío, perdóname. Usted sabe el devocional de esta mañana, yo sentí al Señor enojado. Yo dije, Padre mío. Dijo, ¿quiénes son mis hijos? Te voy a dar 3 puntos porque no podía darme más por el tiempo. Pero cuando Dios habla, hay que oír. El Señor Jesús decía, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Yo te digo esta tarde, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces me decía el Señor que cuando aparecen esos vientos huracanados, te deja sin el poder de hacer algo por ti mismo, por ti mismo. Como que te manda a la lona y te dice, ajá, ¿y ahora qué vas a hacer? En medio de la pandemia. No sabemos cuándo va a terminar esto. El Señor me ha dicho cuándo va a ser el final. ¿Sabe qué ha dicho el Señor? Acérquense más a mí. Acérquense más a mí. Búsquenme. Y mire el verso 21. Entonces, como nadie había comido nada, poniéndose de pie Pablo en medio de ellos, dijo, si ustedes, oh varones, me hubieran hecho caso de que no zarpáramos de Creta, hubiéramos evitado esta pérdida y aflicción. Usted sabe cuando la persona está pasando por la equivocación, que cometió el error y uno se acerca y le dice, te lo dije. Eso sí da rabia, ¿vio? Uno dice, ay, pero ya para qué, pero ¿para qué me vas a señalar? Y se siente ofendido. Usted sabe que nosotros somos casi que merengues. Por eso que estamos en cada ratico es que nos desvanecemos y mejor dicho, no, hay que reconocer. Entonces, mire el verso 22, pero ahora los exhorto a que no se angustien, porque no habrá pérdida de vidas entre ustedes, sino solamente la nave. Mire, ya Pablo había tenido la revelación de Dios. Ya él sabía que no iba a haber más pérdida. Ya él sabía que lo que venía a partir de ese momento, por cuanto habían superado una gran prueba, era victoria y bendición. Y sigue diciendo, el verso 23, porque esta noche se me ha aparecido un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Recuerde que cuando Elías estaba en la cueva, que sintió morirse, que dijo, no hay quien haga nada por mí, aparecieron los cuervos con carne, aparecieron los ángeles llevándole comida, llevándole una torta, apareció el arroyo con agua. No sé qué estarás pasando, no sé cuál es ese euroclidón que esté soplando por allá por donde ti. Lo que sí sé es que ese viento no te va a destruir en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese viento lo que te vas a limpiar, ese viento te va a encaminar hacia el Señor, ese viento va a hacer que tus manos sean emblanquecidas y recibas las bendiciones que el Señor te quiere dar.
Y me decía el Señor, y muchos están inconformes. Muchos han querido tomar dinero ilícito, que fue formado como ilícito en sus manos. Y cuando se los he quitado de las manos, porque no les conviene a través de negocios, de propuestas, de cosas que ustedes no conocen, ¿sabe qué me dice? Ay, pero si yo te iba a diezmar, Señor. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Ni con los diezmos esa plata se limpia. Lo que es mal habido es mal habido. Y uno no puede tomar en sus manos lo que uno conoce de procedencia. Así que hay que mirar, es lo que Dios nos está diciendo. Entonces dice que el ángel se le apareció diciéndome, no tengas temor, Pablo, has de comparecer ante el César, y aquí que Dios te ha concedido como dádivas a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tengan ánimo, porque yo confío en Dios, que tal como se me ha dicho, así sucederá. Quiero hacerte una pregunta para cerrar este mensaje. ¿Tú sí crees que lo que Dios te ha dicho te sucede? Tiene que suceder en el nombre de Jesús, su palabra. ¿Por qué te afanas? Si has sentido los vientos huracanados, dile, Señor, gracias, porque no me dejaste ir a la perdición. No me dejaste ir a la ruina, no me dejaste ir a la muerte, no me dejaste ir a desviarme del propósito que tú tienes conmigo, porque quiero decirte, como dice Jeremías 29:11, que los planes que Dios tiene para ti son planes de vida y no de muerte, son planes de bien y no de mal, para darte el futuro que tú necesitas tener. Y este año no es un año de pérdida. Este año ha sido un año de preparación para que puedas entrar al lugar que ya Dios te preparó. ¿Tú te puedes imaginar qué nos espera en el 2021? Pastora, sigue la pandemia, sigue la gloria de Dios también, sigue la misericordia del Eterno, sigue la ayuda del Altísimo, siguen los milagros, señales y prodigios con nosotros. Usted va a pasar a la mejor temporada de su vida. Ellos estaban en una temporada de invierno. Nosotros entramos a la temporada de primavera hace rato. Debemos disfrutar de las delicias de la diestra del Altísimo, conforme está escrito. Porque tú eres árbol plantado junto a corriente de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y con esta palabra cierro este mensaje en el nombre de Jesús. Así que te invito allí a inclinar más que tu cabeza, tu corazón, y a darle gracias a Dios por cada uno de esos vientos huracanados que han soplado en ti, en tu casa, en tu finanza, tal vez en tu salud, en tu familia, en gente de a tu alrededor. Comienza a darle gracias. Dile, gracias, Dios mío. Gracias por este año 2020, gracias Dios, gracias porque este es tu año. Si no he fallecido es porque este es tu año. Yo estoy dentro de tus planes de vida y no de muerte, Señor. Si no he caído en la ruina es porque este es tu año de bendición y de victoria para mi vida. Aquí he visto tu socorro, aquí he visto tu pronto auxilio. En medio de la tribulación me han llegado ayuda, Señor, en medio de que yo no veía nada, Padre, tal vez con una densa oscuridad sobre mi cabeza, ha aparecido la antorcha del Espíritu Santo, ha aparecido el poder de la sangre de Cristo, que me ha venido a librar de todo mal, me ha venido a alumbrar mi entendimiento, me ha venido a decir que no moriré, sino que viviré para contar sus maravillas. Y yo lo creo, Padre. Yo creo en esa palabra, Señor. Yo creo en esa palabra, Padre, de Éxodo 34:10, que dice tu palabra, Señor amado, que cosas sobrenaturales comienzan a acontecerme, cosas maravillosas comienzan a acontecerme a partir de este momento, porque sé que lo único que han hecho esos vientos es limpiarme. Dile al Señor, lo único que han hecho esos vientos
que han soplado, Señor. Esos Euroclidón han sido limpiar mi casa. Ahora conozco los corazones. Ha limpiado mis amistades. Ahora sé quién está conmigo y quién está contra mí, Señor. Has limpiado los caminos por donde yo voy. Ahora sé cuál es el camino que me conduce al bien y el camino que me conduce al mal. Has limpiado mi vida de las maldiciones generacionales. Me estás sacando, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. Has colocado un nombre nuevo sobre mí. Has colocado un proyecto de vida grande sobre mí, sobre mi casa. Dile al Señor. Y voy a orar por ti, porque sé cuánto necesitas tú esto. Padre, gracias. Porque en medio de la oscuridad de cada uno de los que están allí escuchando este mensaje, en medio de las oposiciones, en medio de la tristeza, de la aflicción, de la angustia, del desespero, del dolor, de la rabia y de toda clase de emociones que les ha suscitado todo lo que ha pasado en este año sobre la tierra, tu misericordia no se ha cortado, ni tu poder se ha detenido, Señor. Gracias porque les has librado de todo mal. Gracias, Espíritu Santo, porque detuviste el que ellos cometieran más errores. Los detuviste, Señor. Tuviste que usar cosas para que ellos se dieran cuenta lo frágiles que son humanamente, que un pequeño virus los amenazó y los hizo encerrar, Señor. Un pequeño virus les trajo el corazón que de esta no pasaba. Un pequeño virus, Señor, les hizo meditar en muchas cosas, Padre. Pero lo que tú deseas que hagamos verdaderamente es reconocer que separado de ti nada somos en esta tierra. Padre, que cada uno de ellos pueda reconocer que si tú no le ayudas, que si tú no lo haces, que si tú no convences, que si tú no tratas con el corazón de los suyos, no van a poder llegar al destino que tú le tienes. Cada uno de ellos tiene que reconocer que lo que ha sucedido en su vida no ha sido para mal, sino para bien, porque así está escrito, que los que amamos a Dios y hemos sido escogidos por ti, todo lo que nos sucede es para bien. Gracias, Espíritu Santo, por quitar la prepotencia de cada uno de ellos, el orgullo, la altivez, la arrogancia, Señor, porque el ser humano se ensorbebece diciendo yo voy, yo hago, yo digo, yo cumplo. Y no somos nosotros los que debemos tomar ese lugar. Eres tú en nuestros corazones, Padre Santo, porque ahora más que nunca te necesitamos. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, Padre. Ven sobre cada hogar aquí representado que está necesitando esa antorcha para que le alumbre, Señor. Tu palabra es lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. Padre, que cuando ellos se sientan en la cueva de Adulán, donde están los enlutados, los amargados, los afligidos, los menesterosos, los despreciados, los señalados, en lugar de seguirse sintiendo mal, puedan acordarse que hay una antorcha que está encendida, está en sus manos, es tu palabra, las promesas que tú les has dado, que en el momento de mayor aflicción en su vida, se acuerden de qué promesa les diste tú para la gloria de tu nombre, y que no se dejen llevar más de esa aflicción, ni de esa angustia, ni de ese desespero, sino que se dejen guiar por el poder y la unción de tu Santo Espíritu para que puedan llegar a puerto seguro para la gloria de tu nombre, que puedan sacar un testimonio, una enseñanza de todo lo que ha acontecido, Padre, de que tú eres bueno y para siempre tu misericordia, que en lugar de estar afligidos te den gracias porque tú has culminado en ellos una obra maravillosa, Señor. Tú nos quisiste dar una enseñanza y tú has logrado enseñarnos y mostrarnos lo que antes no veíamos. Hoy bendigo cada familia aquí representada, Padre. Hoy te pido en el nombre poderoso de Jesús que no detengas nada del proyecto de vida que tienes para con cada uno de ellos. Que a partir de este momento tú les lleves a meditar en cuál grande y poderoso, misericordioso eres tú, y que ellos sean agradecidos contigo para la gloria de tu nombre. En tus manos te los entrego, Padre.
Dándote gracias, Padre, dándote gracias, Hijo, dándote gracias, Espíritu Santo de Dios, dándote gracias porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Los declaro libres de toda esa oscuridad, declaro que sobre ellos siguen brillando las estrellas, Padre. Tú dijiste que así sería nuestra descendencia, así serían las cosas buenas que nos sucederían en esta tierra. Gracias porque sé que le estás sacando de esa humanidad pecaminosa, de esos pensamientos errados, de todas aquellas pruebas que ellos se buscaron por medio de su carácter. Gracias porque sé que los estás librando de todo mal para la gloria de tu nombre. Gracias te doy, Señor. Te los entrego en tus manos. Te pido que los bendiga, los guardes, les sigas ministrando en su corazón para la gloria tuya. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele gracias al Señor. Dele gracias porque en su misericordia Él te ha mirado.